Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar mirando nuestro primer videíto presentación acá con Lady. Hola, Esta es la primera vez para las dos que hacemos algo de este estilo, así que paciencia y amor, que encima arrancamos con un internet que no estaba funcionando, nos hizo trabajar la paciencia por un momento y pedirle a todos los seres espirituales que nos den apoyo en este día de hoy. Así que bueno, vamos a empezar y quédense hasta el final porque vamos a tener una pequeña lectura de oráculo, lo que sea que salga para todos los que estén acá presentes mirando este hermoso video del día de hoy. Vamos a estar hablando hoy con Lady, que es una de mis alumnas de Glow Up. Ella entró en el curso, en la primera edición del curso, y para mí es un placer conocerte genuinamente, Lady hermosa. Para mí fue un regalo del alma y del corazón haberte conocido porque sos un ser maravilloso y me emociona solamente de pensarlo. Así que para mí ha sido... gracias a ti, Juli. Sí, mi amor. Gracias a ti, Juli. Y bueno, hoy la idea es empezar a hablar un poquito acerca de tu historia, pero creo que más que nada el enfoque va a ser como en, en ese principio del despertar espiritual que hay como esos miedos y dudas, incertidumbres, la mente que se mete en el medio y que uno empieza y dice, esto es real, me pasó tal cosa, me desperté y alguien me dijo mi nombre y me desperté, tuve este sueño y me sentí rara, o de repente tuve un pitido en el oído y no sé qué significa, como esos momentos en donde empezamos a interactuar quizás más con lo sutil y al principio, ¿no? Y qué es lo que está pasando y no tenemos con quién hablarlo y de repente entra en choque nuestras creencias de toda la vida con todo esto nuevo que nos está pasando, que antes pensábamos de una manera y de repente todo va por otro camino, por otro carril y es como, es intenso, ¿o no? ¿Cómo lo empezaste a experimentar o cómo lo empezaste a vivir en el principio? ¿Quién era Lady antes y qué empezó a pasarle a Lady, digamos, en el camino? Bueno, primero saludarlos a todos los que nos estén escuchando por aquí. Me alegra muchísimo como compartir este espacio, que otras personas puedan de alguna forma sentirse como identificados también con las historias, sentirse que no están solos, que no se están volviendo locos como uno siempre piensa, siempre, eso es ley, todos piensan que se están volviendo locos. Como que, ay, ¿qué es esto? Entonces me alegra mucho estar acá porque siento que hay personas que se van a sentir como identificados porque eso es lo que uno muchas veces ve cuando otra persona empieza a hablar. Uno, ay, a mí también me pasó esto, también me pasó esto. Parece de libro, o sea, escrito a uno casi que le van pasando muchas veces las mismas cositas y así se va conectando uno y va como sintiéndose un poco más acompañado. Todo esto en mí, el curso empezó hace más o menos 7 meses, ¿cierto? Más o menos eso es lo que llevamos. Todo esto en mí empezó hace por ahí un año. Normalmente lo que le pasa a las personas es como que les tienen como un suceso que los hace replantearse básicamente toda su existencia y por qué es que están aquí y empieza uno como a hacerse preguntas. En mi caso no nació de ni una tragedia ni una enfermedad, que eso también pasa mucho, que llega una enfermedad que lo hace uno replantearse un montón de cosas, sino que nació del cansancio y como jartera de vivir como estaba viviendo. O sea, estaba tan metida en un mundo como tan de trabajar de cierta hora, de ser súper rígida, disciplinada, controlar todo, vivir en la mente, o sea, pasarme horas pensando y como analizando tantas cosas que yo dije, ya no aguanto más, me estoy agotando. Entonces yo siempre he sido como una persona muy de ciencia, estudio ingeniería física, soy programadora, soy muy metida en la parte de las empresas. Y entonces yo leí por ahí que dice que meditar, según la ciencia, ayudaba. Entonces yo, ah, no, si lo dijo la ciencia. Entonces yo he sido muy disciplinada, o sea, si yo digo que voy a empezar algo, lo hago y lo hago todos los días. Y tengo todo súper organizado. Entonces, imagínense en esa rigidez.
Entonces yo no voy a empezar a meditar todos los días. Entonces empecé primer día, segundo día, nunca paré. Eh, ¿Y qué me empezó a pasar? Empecé a percibir dentro de las meditaciones como si yo conectara con energías diferentes a la mía. Empecé como a escuchar pitidos, empecé como a ver cosas de reojo, me pasó mucho eso, que estaba sentada y como que sentía algo y volteaba y apenas volteaba, la mente como que intenta cuadrar como que es eso y se desaparece. Eso pasa mucho. Como que mientras la mente intenta deducir qué se desaparece. Empecé a cerrar los ojos en las meditaciones y empezar como a percibir colores ya cuando las meditaciones eran guiadas, por ejemplo, en alguna meditación que fuera a hablar con guías o algo así, me decían cosas que yo decía, esto no es mío. Yo empecé a percibir las diferencias de las energías, o sea, esto no es mío, sí hacen parte de mí, pero no es algo que yo diría normalmente. Y también me empezó a pasar que cuando empezaba a tocar como mi corazón y empezaba a hablar, sentía que había algo dentro de mí más sabio de lo que yo era normalmente en mi día a día. Yo, ¿qué es esto? No entiendo. Y recuerdo que en ese momento le puse mi super yo, que ahora lo identifico como el yo superior. Entonces, pero yo estaba súper sola y yo, ¿pero qué es esto? Y yo nunca había conocido este mundo espiritual, o sea, yo no tengo ni una amiga así en plano físico, o sea, yo ya estoy conectada con muchas personas y me parece hermoso, pero personas de otros lados del mundo. Entonces yo estaba sola, a nadie le pasaba lo mismo que a mí. Y yo no me volví loca. O sea, yo pensé, me iba a tocar que ir como al psicólogo, psiquiatra, yo no sé ni qué había, que estaba persiguiendo muchas cosas. Yo, no, ¿qué es esto? Hasta que un día dije, pues pucha, yo sé que yo no estoy loca, yo vivo mi día a día bien. O sea, no hay como algún rasgo donde yo diga que de pronto tengo que ir a ver qué me está pasando. Y un día me dio por alguien por ahí publicó que habría registros akáshicos y yo qué sé eso. Entonces dije, no, me los voy a abrir. Y ese día me salió un reel tuyo, Juli, donde explicabas, no recuerdo bien qué estabas hablando, pero me dijiste como que sentiste un pinchazo en la cabeza. Y a mí me estaba pasando eso, que cuando empezaba a meditar sentía como si una puntilla me clavara acá, tú, Sí. como un chuzón. Sí, y eso todavía me pasa mucho. Pero en ese momento, wow, a mí no es la única, yo lo siento súper fuerte, y yo, ¿qué es esto? Y yo nunca le escribo a nadie por redes sociales como a alguien que veo por ahí, pero ese día me nació escribirte como que iba a ir a la sesión de registros, que me recomendabas, y ahí fue con lo que empecé. Sí, yo te escribí, Bully, como que me recomendabas hacer, y ahí fue como donde empecé con todo eso, que empecé a conectar contigo, que vi que ibas a lanzar un curso y yo dije, no, yo me voy a meter porque yo veo que son personas que les está empezando a pasar lo mismo. Todas las historias que todos comentábamos, era una compañía hermosa porque todos estábamos iniciando un proceso que todas nos sentíamos súper identificadas. Y así fue como pasé de estar tan sola en todo esto, a sentir que me estaba volviendo loca, a darme cuenta de que absolutamente todas las cosas que yo estaba sintiendo estaban acompañados por otro grupo de personas que también estaban sintiendo lo mismo. Y eso fue hermoso. Después de eso, Qué espectacular, porque realmente yo podría estar una hora escuchándote hablar solamente. Literal. Me encanta porque es una historia que parece que es tan personal y que es tan única de cada uno, pero que si vos le preguntás a la gente se repite constantemente en la misma historia. O sea, todos empezamos igual, todos tenemos los mismos síntomas, no estamos locos, no estamos solos, tipo, somos un montón de locos que están desparramados por el mundo de última, pero, pero sí, es algo muy hermoso. Y la verdad es que te felicito porque vos, digamos, de una forma muy natural y muy genuina, con tu propia estructura, con tu propia personalidad, vos te abriste a algo que no conocías y fuiste muy valiente en hacerlo. Porque quizás algunas personas es como, bueno,
Sí, vi un video que decía que la meditación ayuda científicamente comprobado. Y lo hacen 2 días, 3. Pero vos, o sea, había algo atrás tuyo que te decía, anda por ahí, métete por ahí, hace esto, hace lo otro, Sí, seguí, ¿no? yo nunca paré. Y sabes, Juli, también uno desde que, o sea, cuando yo empecé a entrar como en todo esto, me di cuenta que en realidad yo había estado más guiada por mi intuición de lo que yo siempre había pensado. O sea, uno se da cuenta que hubo momentos en su vida anteriormente donde uno había recibido mensajes, había canalizado, había visto cosas en realidad, sino que uno se las negaba. A mí me pasó, por ejemplo, en ese proceso que yo me acordé un día meditando, que yo cuando niña yo sentía que hablaba con Dios, yo tenía conversaciones con Él, y yo recuerdo que yo hablaba, o sea, todo el tiempo. Y yo recuerdo como yo le decía a mi papá eso es de lo que más se acuerda de cuando yo era pequeña, que yo le decía que yo me quería morir para ir con Dios, porque lo recordaba, yo le decía eso. Y yo como que, pero yo tan, o sea, como que, qué loco. Y recuerdo que otra vez en una meditación recordé cuando peleé con él y dejé de escucharlo. Y esos fueron recuerdos que yo bloqueé completamente. O sea, yo bloqueé la pelea, bloqueé de mi mente que había llegado a hablar con él, pues que yo tenía conversaciones con él que eran muy íntimas y es como si se hubiera desbloqueado eso que había bloqueado tanto tiempo. Es como que está bien, no te vuelvo a hablar, porque es que literal la pelea fue así. Yo no, voy a ignorar. Yo recuerdo chiquitica, como que te voy a ignorar, no le voy a volver a hablar. Nunca le volví a hablar. Y es como si, como si me hubiera estado, la energía me hubiera estado haciendo así, como que, bueno, ¿y cuando volvemos a hablar? Cuando, y ya, fue como un reencuentro otra vez de todo eso que uno ya sostenía desde antes de lo que uno pensaba. Claro, era Lady chiquita hablando con Dios y un día te enojaste y no le hablaste más y de repente fue una conversación pausada durante un montón de años y después volvió. Eso fue exactamente. Espectacular, me encanta, me encanta. ¿Y, y qué sentís que fue como, cuándo sentís que fue ese punto radical de cambio? ¿Cuándo sentiste que fue como ese punto de inflexión en donde vos dijiste, ok, ya no puedo seguir? O sea, hay una lady que queda atrás y una lady que tiene que ir hacia adelante. Una versión tuya que ya quedó atrás, que está como descontinuada. Uy, de esas han habido muchas. La primera fue cuando empezó el curso, cuando ya empecé a decir en voz alta qué era lo que yo estaba sintiendo y darme cuenta que las otras personas también. Cuando se armó ese primer grupo donde todo el mundo empezaba a escribir, a ustedes también les pasa esto, ustedes sueñan esto, ¿qué significa esto? Como todos empiezan, como, ay, ¿qué significa esto? Vi esto, ¿será que me lo estoy inventando? Cositas así. Ese fue la primera vez que yo dije, bueno, dejo una versión atrás porque ya, lo que sea que siga. Si sigue después de esto, terminar aprendiendo sobre los chakras, la energía, cositas a las que yo como que había evitado tanto hasta ver, porque yo escuchaba ese tipo de temas y yo los rechazaba. O sea, no solo, yo no era una persona que simplemente decía, ah, no, pues igual cada quien hace lo que quiere, sino que yo rechazaba el tema. Entonces, donde me tocó a mí volver a tragarme mis propias palabras de todo lo que yo había dicho tanto tiempo, que había rechazado también por una herida muy grande que después reconocí, que era el de todo este mundo espiritual, que uno después se da cuenta que hay como un montón de heridas de no solo esta vida, sino otras. Después de eso fue que yo dije, no, ya, yo sigo el alma quiere conocer esto, quiere saber qué pasa después, más allá. A uno en la ciencia le dicen que uno no debe ser tan dogmático, que uno debe de estar abierto siempre a todas las posibilidades. Y eso fue algo que a mí se me olvidó cuando yo entré en todo ese mundo, porque uno empieza a aprender mucha teoría, muchas cosas así, y se me olvidó siempre estar abierta a que cualquier cosa en este mundo puede pasar.
Y entonces ahí fue como esa primera versión que yo dejé atrás, como la persona que solo por importarle lo que piensan los demás no va a hablar de lo que está sintiendo. Entonces ahí empezarlo, esa fue la primera versión mía que dejé atrás. Y ya después de eso un montón de versiones cuando uno ya empieza en el curso a hablar sobre la oscuridad, sobre la sombra, sobre las relaciones familiares. Entonces ahí uno con cada cosa, con cada proceso siente uno, no sé si decir dejar atrás a alguien, sino que es como aceptar, como abrazar esa parte, y yo no siento que la dejo atrás, sino que como que le digo que ya se puede soltar de muchas cosas, que se puede liberar, como una transmutación, pero no desde el eliminar algo, sino como el desde soltarse, soltarse de ideas, de creencias, dejar de identificarse con ellas y empezar a liberarse de un montón de cosas. Entonces, es soltar esas cargas y, y empezar uno como más a hacer lo que uno siente que de verdad es y no lo que la gente diga por fuera. Que al final del día era yo misma juzgándome por rechazándome a mí misma, que lo que yo sentía que me iba a decir la gente era en realidad lo que yo había dicho toda la vida sobre este grupo de personas al que ahora pertenezco. Sí. ¿Y tu familia? ¿Cómo? O sea, porque imagínate que, yo me imagino, ¿no? Todos estos procesos son muy individuales y muy de adentro, no es como que una meditación le vas a hacer con tu mamá y con tu papá, sino que es como algo muy, muy interno, muy de cuando uno está solo, quizás, y encima un grupo de WhatsApp donde hablamos todo el tiempo, que es tu propio celular, o sea, no hay como un yo comparto esto con el resto. ¿Y cómo fue para tu familia o cómo vos lo sentiste en tu casa que de repente eras una lady que hablaba solamente de algunos temas y de repente en tu vida empiezan a aparecer otros temas? ¿Cómo fue esa transición o de repente cómo fue para vos o cómo lo sentís que fue para tu familia? Yo ni siquiera los dejé hacer la transición. Yo como que me guardé todo esto durante mucho tiempo y ellos iban viendo cambios en mí, pero no de hablar de estos temas, sino cambios como mi actitud con ellos. Mm. De literalmente venir a hacer acá un proceso personal con ellos y salir de la pieza y que yo les empezara a hablar diferente. Eso fue lo que ellos al inicio percibieron mucho, como los cambios de todo el proceso que uno va realizando. Pero yo no los dejé hacer un proceso respecto a lo que yo estaba viviendo porque yo simplemente un día decidí contarles todo. O sea, yo un día me senté en la cama con ellos y yo, bueno, y yo, papi, mami, ¿ustedes qué pensarían si yo les digo que estoy hablando con ángeles? Que estoy hablando, que veo esto, que vi esto, que me di cuenta que venía o sea, que esto venía de antes, que me di cuenta que esto también era muy familiar. Yo no pensé que habían como cosas así en mi familia y después empecé a darme cuenta que la mamá de mi abuelita por parte de mi mamá también tenía mucho de esto. Entonces les empecé a contar todo eso, lo que había percibido y mi mamá como, ¿usted en qué se está metiendo tan raro? Pues le dio susto, le dio miedo, pero me pareció súper entendible y natural porque yo también tuve miedo. Y yo también en el propio proceso también había identificado momentos en los que yo decía, ay, ¿será que me estoy metiendo en cosas muy raras? O sea, a mí todavía me pasa que yo me pregunto, ¿esto sí será real? Como nunca acabar mal. Entonces yo entendí completamente eso y les empecé a contar y mi papá, el que yo pensé que me iba a decir algo, me dijo que es que, vea, qué interesante. Y ya empecé a hablar de eso con él, le empecé a contar más cosas. A mi hermana Paola sí le tocó todo el proceso, a ella sí le empecé a contar desde el inicio, todo. Paola siento que es algo como que se expresa a través de mí, que es como algo muy sabio, una parte. Mi primer contacto fue con mi yo superior. Normalmente la gente, su primer contacto es como con los ángeles, pero yo mi primer contacto fue con mi yo superior y yo sentía que hablaba a través de mí, yo qué sé, eso. Entonces le empecé a contar todo a mi hermana y ella me dijo, cuando yo le dije, yo pensé que usted me iba a decir algo como que qué raro todo esto.
Y ella me dijo, no, Elisa, es que usted siente que yo le podía haber dicho eso, porque usted, si yo le hubiera contado esa historia, usted se hubiera dicho que me estoy metiendo en cosas muy raras. Y es verdad. Si ella me hubiera contado esa historia que yo le estaba contando a ella, yo muy posiblemente le hubiera dicho que eso, usted se está metiendo, usted qué le están dando. Pero yo se lo conté a ella y ella estaba más abierta que lo que yo en un momento estuve. Entonces, pues yo le empecé a contar todo y ya se fue como naturalizando y les empecé a contar, pero luego ya llegó un punto en que ya no pues ya les paré de contar muchas cosas, pero no porque no las quiera contar, sino que ya como que dejé de sentir que necesitaba como la aprobación de cada cosa que me pasara. O sea, como que ya no estoy contando, antes contaba cada cosita que veía, no, imagínese que hoy esto, hoy sentí la presencia de este ser, esto. Ya no, ya cuento cositas y les hablo de mi proceso, pero no es como que cada cosa que me pasa lo cuento, porque ya no siento esa necesidad de estarme explicando y contarle a la gente mi proceso, porque igual es mi proceso. O sea, ya no, uno quiere que las personas se relacionen, pero igual llega un punto en que uno se da cuenta que nadie, por más que la gente lo acepte a uno, va a poder entender al 100% lo que a uno le está pasando y lo que uno está viviendo. Entonces, así se vivió pues como todo esto, todos súper abiertos. Yo era la que tenía ese miedo por yo misma ser esa persona que juzgaba en algún otro momento. Y en algún sentido también es como necesitamos decir en voz alta lo que nos pasó para también reafirmarlo con nosotros mismos, como decir, esto es tangible, esto pasó y se lo estoy contando a alguien y agradezco que ese alguien tipo no me devuelva como una negación de mi verdad, de mi realidad, pero igual necesito decirlo, como mirá, me pasó tal cosa. Que igual para eso también están los grupos, ¿no? Como esos entornos más seguros, los cursos, los grupos, la comunidad, como donde uno pueda decir, che, me pasó esto y todos te entiendan, pero siento que en algún principio, porque yo me veo reflejada en vos, o sea, yo también al principio necesitaba decir, che, mira, me pasó tal cosa, me pasó tal otra. Y después se vuelve tan raro todo lo que nos pasa que uno después termina no queriendo contar, porque ya se vuelve muy raro. Pero cada Sí, vez más total. O sea, a uno se le pierde a alguien 8 días y uno ya en esos 8 días, no, pues ya le pasó de todo, ya no hay como forma de actualizarlo a alguien en el proceso. No, me monté en una nave, estuve con no sé quién, sí, me di cuenta de esto, ya es inactualizable en nosotros. sí, sí, 100%, 100%. Me encanta que tu hermana te haya dado como esa seguridad, porque al fin y al cabo vos estabas trabajando tu propia seguridad, tu propia certeza, tu propia validación, y tu hermana fue como el espejo más cercano quizás en decir, sí, yo te acepto y acepto lo que me estás diciendo y no entiendo por qué no te aceptaría, o sea, sos mi hermana. Es más, mi hermana, justamente hablando de las hermanas, ella no, o sea, es súper escéptica a todo esto, pero siempre que yo le cuento algo, ella me escucha y lo toma como una verdad absoluta. Yo le estoy contando una verdad absoluta, por más que ella no lo crea o no lo comparta. O sea, lo que yo le estoy contando para ella es y es real y es tangible y es así como lo estoy diciendo. Y esas son las cosas que quizás las personas valoran mucho más, ¿no? Como aunque no estés metido 100% en el medio, mi versión de la historia, lo que yo te digo, es completamente válida para el otro, aunque no esté metido en el medio. Y eso es algo que no se consigue muy a menudo y que es súper valioso, la verdad. Así que qué bueno que pudiste hablar con tu hermana y con tus papás también, que bueno, eso es primordial. Y con los papás es muy loco porque ellos también se empiezan a transformar con uno. Por ejemplo, todavía veo eso es demasiado bonito, porque uno al inicio quiere que todo el mundo se meta con uno en este mundo, mejor dicho. Y luego uno suelta como esa necesidad de que el otro esté también como en este proceso.
Y ahí es que empieza a ver uno como otras cositas. Entonces, por ejemplo, todavía me pasa. Por ejemplo, ayer estaba pasando acá por la pieza de mi mamá y mi papá y mi mamá estaba escuchando un audiolibro de las leyes herméticas y mi mamá iba anotando. Y me pareció súper bonito porque yo me sentí súper identificada porque yo también soy esa persona que cuando está escuchando algo que le parece que tiene una información importante, estoy con mi cuaderno y anotando. Y yo me vi súper extremadamente reflejada en eso, me dio demasiada ternura pasar por ahí y ver a mi mamá así, y con la misma pose que yo tengo, así con el cuaderno anotando. Pero no, esto es demasiado bonito, o sea, es solo con tu energía todo se empieza a modificar, a cambiar, la gente se empieza a transformar. Depende a lo que ellos quieran también, obviamente, hacer en el proceso. Muy lindo, sí. Sí. Uno empieza a ver cómo su propia luz empieza a iluminar a otros y, y cuando el otro está receptivo, empieza a cambiar y todo cambia porque nosotros cambiamos, 100%. Así que sí, te felicito porque todo ese cambio en tu familia lo empezaste vos. Lo empezaste vos. Me encanta, Me encanta. me encanta. Y, y bueno, ¿querés compartir algo más? ¿Te gustaría contar algo más? Porque yo creo que de ahora en más es como todo, todo sigue siendo parte del camino espiritual, porque vos ya dijiste que sí a tu camino, a tu cambio, y si bien todos los días seguimos como encontrándonos con cosas que nos ponen incómodos en cierto sentido, como por ejemplo esto que estamos haciendo, o lo que yo te comentaba hace un rato, esto de empezar como a compartir más testimonios de las chicas, del curso y así. eh, Sigue avanzando y uno sigue avanzando y no nos queda otra, la verdad, más que avanzar con el camino. ¿Cómo sentís vos que se empieza a fusionar toda tu vida, quizás como científica y práctica de todos los días, con esto? ¿Cómo lo ves en un futuro o qué sentís? Por ahí no tiene por qué ser una respuesta cerrada, pero ¿cómo sentís todo esto en un futuro? Bueno, primero, no siento que es como que uno coja y un día todo se fusione. Yo al inicio me sentía como súper dividida, o sea, yo me sentía como una doble. Por la noche, no, que las cartas, que la meditación, y luego por la mañana programando. Y yo no, yo me siento como dividida. Y esa división es falsa. Esa división es falsa porque cuando uno se mueve, cuando uno se mueve en todo esto, uno cambia en su forma de expresar su ser, lo que uno es. Y eso lo permea absolutamente todo. Eso lo permea uno en el trabajo, eso cuando uno trata con las personas también empieza a ser diferente. Entonces, primero, esa tal división nunca existió, aunque uno sí muchas veces lo sentía, nunca existió porque desde la forma de caminar en el mundo, donde ya empieza entonces a respirar, a contemplar, a sentir que cuando camina uno tiene que seguir un propósito, ser fiel a lo que uno es, empezar a defender su propia palabra, su propia verdad. Todo eso es una cosa que no está dividida de mi propio trabajo. Pero entonces ya empieza la búsqueda de uno querer hacer en el día a día algo que lo emocione y que se conecte también con este otro cosa que uno ya está haciendo, que lo, al final poco a poco he ido como intentando como conectar eso que estoy haciendo, porque yo tengo como una forma de ser muy de empresa también, o sea, a mí me gusta trabajar con personas, generar empleo, a mí me encantaría como tener un lugar donde las personas puedan sentirse felices de estar trabajando, me gusta como mover más las cosas desde adentro, porque lo que me pasó como al inicio era que para cada quien está perfecto y me parece pues que para todos surge como debe de surgir y es que de pronto yo dije, bueno, si me pongo a hacer esto,
el camino que ya veo, que es como de empezar a hacer ciertas cosas, después de entrar a este mundo, yo quiero como meterme más como desde la parte de lo que yo hago desde la empresa. Empecé a conversar con mis amigos de programación y me di cuenta que de alguna forma cuando yo conversaba con ellos también les estaba ayudando y me di cuenta que desde adentro también podía hacer muchas cosas. Entonces, ahora lo que estoy intentando hacer es como desde lo que yo soy en el día a día y de lo que estoy haciendo en estos momentos, poder permear todo básicamente a mi paso y también, pero ya por un ladito, o sea, como lateral a esto, también, por ejemplo, abrí una cuenta donde quiero empezar a compartir, porque quiero empezar como a hablar más, compartir más de esas cosas que me llegan, de esos mensajes que me llegan, de esas cosas que en algunos momentos me llegan como reflexiones y digo, está interesante también alzar un poquito la voz y empezar a compartir eso, donde las personas puedan decir, ve, esto me sirvió. eh, yo grababa mis meditaciones y luego yo las escuchaba y yo dije, no, pues voy a mirar a ver si las empiezo a subir. Entonces estoy como en ese proceso, fluyendo, o sea, fluyendo a ver en qué termina esto, porque yo me di cuenta que yo ponerme a pensar como que, ay, ¿cómo meto esto en la empresa? No resulta nada. Cuando suelto todo ese control de cómo se supone que debería yo de meter esto que soy, esta parte espiritual de la empresa, es donde empecé a ver que es tan genuino, tan natural, tan desde lo que soy, que ni siquiera me tengo que sentar a pensar cómo voy a ejecutar eso, sino que simplemente todo se ha ido moviendo. Entonces, cada cosita ya que siento, como que la hago, dije, ve, voy a abrir esta cuenta, voy a compartir y vamos a ver en qué resulta. Vamos a ver a dónde otra de estas decisiones, como la que tomé al iniciar el curso, me lleva a esto también. Estaría interesante verlo. Me encanta. Bueno, ¿cómo es tu cuenta? Contanos, ¿cómo se llama? Corazón en contemplación. Al Corazón. inicio tenía otros nombres. Me Sí, es destruye. como es como una unión muy desde lo que soy, como esta parte contemplativa, que le gusta ir a ver maticas, a tocarlas, a estar ahí en presencia, a vivir como ese presente, que al final del día es como lo único que tenemos. Y se unió con eso que también me pasa mucho y que me ha estado pasando, y es como estar conectando mucho con el corazón, muchísimo. Llevo unos meses donde todo siento que surge de acá, todas las frecuencias con las que siento que se expresan a través de mí, que siento que me hablan, que creo conversaciones, siento que están ya muy desde el corazón. Entonces, como que mezclé esas dos cosas. Me encanta, felicidades. Y así que estás haciendo lecturas de tarot y canalización de registros akáshicos. Sí, estas dos cositas por ahora. Me Y encanta. también lo que hago por ahí también es, pues lo que tengo como planeado hacer también por ahí es como empezar a compartir reflexiones, como meditaciones, utilizar mi voz, utilizar lo que puede ir surgiendo de eso, las, esos mensajes que recibo que se pueden expresar a través de mi voz, entonces es eso. Y también como canto, le quiero empezar a mezclar un poquito mi voz. Me encanta. Ay, Sí, porque sí. es que han estado surgiendo tantas cositas que uno dice, le puedo empezar a combinar, porque me ha estado empezando a pasar mucho lo de querer cantar, estoy meditando y me dan ganas de cantar, entonces siento que la voz no solo es ponerme a hablar y decir un montón de cosas, sino que también poder empezar a utilizar esa frecuencia para hacer sonidos, de cosas que ni siquiera se tienen que decir en palabras, pero que se sienten y podría usarla también, por ejemplo, en meditaciones, con cantos, ¿por qué no? Me encanta. Es como que está fusionando todas tus partes al mismo tiempo. Y, y eso es re lindo porque de verdad te empezás a encontrar con vos y con quién sos. Y bueno, un poco lo que me contabas antes, hablábamos por WhatsApp y me contabas esto de la autenticidad y el propósito y encontrar como quién sos, tu forma, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que hablamos un poco en el módulo uno de Glow Up, esto de el diamante, de poder ser todas las caras del diamante al mismo tiempo y vos sos el diamante, sos ese diamante.
Así que me encanta y me encanta verte brillar, me encanta todo lo que estás haciendo. Obviamente vamos a dejar acá tu Instagram etiquetado y acá en la descripción para que te puedan encontrar y te puedan seguir. Y me encanta, te felicito. A mí me gusta mucho porque yo lo que hice, o sea, para esto del ser, es que un día me senté y dije, bueno, ¿qué es lo que yo soy? ¿Cierto? Esa cosa que no me pueden quitar, que no es como que me echan del trabajo, entonces ya no soy ingeniera física. O sea, esas cosas que uno es porque al final del día no se lo pueden arrebatar. Es eso que no se pierde. Y dije, bueno, entonces, ¿yo qué soy? ¿Qué es lo que yo le entrego al mundo de alguna forma? Entonces empecé a escribir y me di cuenta que yo no tenía ni idea qué era eso que yo le entregaba al mundo. Entonces, es un ejercicio muy bonito que las personas que nos están escuchando en estos momentos podrían hacer y es literalmente sentarse a decir, bueno, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que yo le entrego al mundo? ¿Qué hay de diferente en mi canal? Porque yo siento que es como que si cada uno fuera un pedacito de Dios, una porción de la mirada de, como todos en extensión Dios y cada uno es como un puntico donde tiene una perspectiva diferente de Dios, un canal único, una misión única, una verdad única. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo le estoy entregando al mundo? ¿Qué es eso que yo soy? Y todos los días me salía algo. Yo, bueno, yo traje al mundo, yo traigo al mundo una visión compasiva de las cosas, yo traigo un discurso de amor, pero entonces yo también traigo como una visión amplia de las cosas, una forma, una conexión con las palabras, y empecé. Y eso, yo siento que eso fue lo más grande que yo pude haber hecho. Porque cuando uno ya se pregunta de verdad quién es uno, es imposible no empezar a entregárselo a las personas. Y yo siento que el mayor servicio que uno le puede dar a la humanidad es venir a hacer lo que uno viene a hacer al mundo. O sea, esa misión de ser, básicamente ser. Pero entonces uno también tiene que preguntarse quién es uno para poder llegar y decir, voy a hacer esto, porque muchas veces se ve permeado de lo que dice la gente, de qué es lo que piensa el otro, qué es lo que piensa mi familia, qué es lo que... Entonces, bajar todo eso y listo, yo voy a hacer lo que soy y eso es lo que yo le puedo entregar al mundo, esa diferencia, esa porción de la perfección de Dios. Me encanta, me encanta. ¿Tenés ahí un oráculo o algo porque este último mensaje que diste es súper lindo? Y por ahí, no sé si tenés cartita. Yo nunca manejo oráculos. Ok. O sea, así que uno sabe que la palabra que viene con la frase toda bonita, yo Ah, nunca hago eso, pero yo tengo unas cartas que yo amo porque la imagen lo describe todo. ok, me Entonces yo encanta. la miro y yo siento que con eso. Entonces, a ver, como para darle un mensajito a las personas que nos están escuchando, que le pueda servir, que les pueda ayudar en esta parte del proceso. Salieron dos cartitas, que yo siento que es lo que a todas las personas igual nos está pasando en estos momentos como en estos momentos del planeta, de la Tierra. Esta viene a ser básicamente la carta de la torre del, del La tarot. torre prendía fuego. Es Wow, ese instante donde uno en la vida básicamente tiene que coger y decir qué es lo que, o sea, es eso mismo que estaba diciendo ahorita, qué es eso que soy, y que se caiga todo lo que en realidad no va conmigo, que se caiga y suelto todo eso que ya que no era mío. Es, es básicamente ese proceso que uno realiza, por ejemplo, en el curso, que uno empieza a soltar todo eso que se supone que uno debe ser y de hacer y de decir, y empieza uno ni siquiera, ya deja uno de pensar en las otras personas que están diciendo. Entonces la torre es como una destrucción para volver a construir.
es yo se supone que soy esto, pero listo, voy a dejar que todo se caiga y después yo construir todo desde la mayor, desde lo más genuino que yo soy. A mí me encanta esta carta. Yo algunas veces cuando veo todo muy quieto, yo ya empecé a decir, antes no me pasaba, ya empecé a decir, no, que se caiga todo, que se mueva todo, yo quiero que todo cambie. Muévanse, muévanse. Porque este estado, aunque es muy doloroso, trae un montón de regalos. Los regalos que trae este estado no los trae cualquier otra cosa. Es como que si están pasando por este proceso en estos momentos donde ustedes sienten que todo se cae, que ya nada está igual, que se sienten como inestables, los invito como a ver el regalo que trae eso. Siempre hay un regalo, siempre hay algo que queda después de eso que es súper hermoso y que casi que ningún otro proceso lo puede traer. Y esta otra carta que saqué, no sé si se puede Una, ver. es una mujer que está en el agua y que está sacando con sus brazos una casita con personas. Sí, Hermosa. esta carta a mí me conecta mucho con algo que de hecho estaba pensando ahorita. Y es que yo siento que muchas personas empezamos este proceso porque al inicio nos damos cuenta de que estamos inmiscuidos en los procesos de las otras personas. Como que empezamos como que estamos mirando todo el tiempo lo que le está pasando a las otras personas alrededor y siempre queremos ayudar y al final del día terminamos súper agotadas, como que todo el tiempo querer ayudar al otro y un poquito hasta de ego al creer uno que puede hacer los procesos de las otras personas. A mí me pasó que yo también empecé todo esto porque, bueno, cuando empecé todo esto me di cuenta que yo le estaba queriendo como evitar que las otras personas sintieran incomodidades y yo no quería que nadie nunca se sintiera mal. Entonces, esto es como una invitación a encargarnos de nosotros mismos, esa persona que ni siquiera, si uno no está bien, uno ni siquiera puede ayudar a nadie. Entonces, una invitación como a nosotros mismos, recuperar nuestra energía, recuperar eso que es propio de nosotros y darnos cuenta que de alguna forma la mejor forma de ayudar a los otros es ayudarnos a nosotros mismos. Porque después de que uno utiliza esa energía para avanzar, uno se vuelve un ejemplo, uno transforma a todos a su alrededor, como estábamos contando al inicio. Entonces es eso, es soltemos, soltemos las cargas que nosotros mismos nos pusimos de cargar con el mundo, de cargar con los procesos de otras personas y primero vayamos nosotros a un sitio seguro, a un sitio donde nos podamos como desarrollar de la mejor forma y ser ese ejemplo y tener esa frecuencia que pueda ayudar a los otros. Esas serían las dos cartas. Me encanta, me encanta. Y al fin y al cabo se puede resumir en terminar de ser la persona más auténtica que podamos ser. Porque si vamos a estar adentro del agua intentando salvar que la casa no se hunda con todo lo que hay arriba, no vamos a nunca poder descubrir quiénes somos porque estamos todo el tiempo mirando hacia otro lado. Exacto. Yo me di cuenta, yo como que veía, yo intentaba ayudar a todos y me di cuenta que en esas cosas que intentaba ayudar a todos ni siquiera estaba yo desarrollada. O sea, intentaba ayudar a otros profesionalmente, pero yo tampoco estaba desarrollada profesionalmente en su vida personal, pero yo tampoco tenía el mejor ejemplo de vida personal. Entonces, es también ser coherencia. Bueno, con tu propio existir y con tu propia luz, con tu propio ejemplo, ya estabas dando un montón. Así que ya estabas haciendo tu trabajo aunque no hagas nada, aunque no digas nada. Solo con existir ya estaba ocurriendo. Me encanta. Gracias, Lady. Me encantó haber hablado con vos el día de hoy, haberte presentado. La verdad que para mí, como te decía al principio, es un honor haberte conocido
de las personas más lindas que este curso de Glow Up me trajo y realmente estoy con muchas ganas de poder ir a visitarte algún momento para, bueno, Colombia y me En encantaría, Colombia. sí, me encantaría en algún momento poder Gra- ir y conocernos en persona, porque más allá de que nos conocemos ya hace, parece que pasaron años, pero eh, Total. conocernos en persona y abrazarte, me encantaría, la verdad. Así que muchas gracias por haber Sería muy sido bonito. mi primera presentación. Y La mía también. Salí del anonimato. es la idea. Gracias a ti, Juli. Gracias, 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 gracias porque, o sea, tú has sido una compañía desde el día uno y has estado siempre a disposición en lo que sientes que puedes ayudarnos en cualquier momento. Eso ha sido súper bonito porque es que cuando uno, alguien lo guía, lo acompaña, es como si le propiciara a uno el espacio dentro de sí mismo, es como si tú dentro de ti hubieras hecho un espacio para nosotros, para que nosotros fuéramos a ese lugar y empezáramos a ser lo más genuinos que pudiéramos ser, como simplemente ser, es eso, es como es de propiciarte el espacio perfecto para que nosotros pudiéramos llegar y simplemente ser, y eso se volvió gigante. Qué hermoso. Es la idea, es la idea. Es este arquetipo de madre que me sale de adentro, más o menos literalmente. Pero bueno, nada, me encanta. Gracias. Gracias a vos por todo lo que sos y bueno, vamos a dejar acá abajo en la descripción tu Instagram. Vamos a dejar para que la gente te pueda seguir, te puedan contactar y los que quieran tener una lectura de tarot, una lectura de registros akáshicos, ténganle paciencia a Lady que recién está arrancando. Y bueno, yo ya había dicho que para las primeras 10 personas que te hablaran, iba a haber una lectora de tarot gratuita con vos, así que ya le pueden ir a hablar. Y bueno, mil gracias. También pueden ir en mi Listo. Instagram, está puesto en mis historias destacadas toda la historia de Lady, resumida en algunas palabras. Y bueno, hoy estuvimos explayando, así que me encanta. Gracias. Gracias. Besote, mi amor. Muchas gracias y besotes a todos los Gracias y que... gracias a todos los que están escuchando. Sí, Lo mi vimos amor. a la misma vez.